¿Le tenemos miedo a la muerte? La mayoría de las veces sí. Pero lo curioso es que, aun estando vivos, no vivimos de verdad. Nos dejamos atrapar por la rutina, por lo que se supone que debemos hacer, por los miedos, por el que dirán. Y así, sin darnos cuenta, caminamos por la vida como si fuéramos fantasmas, muertos en vida, sin disfrutar, sin atrevernos, sin decidirnos a ser quienes realmente somos. Lo cierto es que no existe ningún problema, ningún tamaño de problema que resista una decisión. Puedes tener problemas del tamaño que quieras, pero cuando decides enfrentarlos, algo cambia. Una decisión, por pequeña que sea, disuelve el peso del problema. Claro, a veces la decisión es adecuada, otras no tanto, algunas hasta parecen inadecuadas, pero siempre abren un camino nuevo. El problema desaparece, o mejor dicho, se transforma. Y si después de un tiempo no me gusta la decisión que tomé, ¿qué pasa? Pues nada grave, la cambio. Y si tampoco me gusta la nueva, la vuelvo a cambiar. Esa es la esencia de la vida, elegir, probar, equivocarse, aprender, volver a elegir. Mi vida es mi vida. Nadie puede vivirla por mí. Nadie tiene el poder de hacerla o deshacerla, solo yo. Cada elección me acerca más a lo que soy y a lo que deseo. Y aquí aparece otra pregunta profunda que todos deberíamos hacernos: ¿para qué nos enamoramos? Más allá de lo romántico, más allá de las historias que nos venden en películas, la verdad es que nos enamoramos para autoconocernos. Porque el amor es uno de los espejos más poderosos del alma. Nos pone de frente con partes de nosotros que quizá no conocíamos. Nos muestra nuestra fuerza, nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de decidir y hasta nuestra claridad mental. A través de la mirada del otro descubrimos facetas de nosotros mismos que estaban dormidas. Es como si el amor sacara a la luz lo mejor que tenemos dentro. Por eso enamorarse no es solo una experiencia externa, es sobre todo un viaje interior. Y si este tipo de reflexiones resuena contigo, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Aquí compartimos herramientas, meditaciones y enseñanzas sobre manifestación, autoconocimiento y transformación personal. Si buscas crecer, sanar y crear una vida con más sentido y abundancia, este es tu espacio. Así que activa la campanita para que no te pierdas nada, porque lo mejor apenas comienza. Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro entra en un verdadero laboratorio químico. Se activan neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la norepinefrina. Estas sustancias viajan hasta los lóbulos prefrontales, que son la parte del cerebro encargada de la lógica, la planeación y el control de la conducta. Y lo fascinante es que esas funciones disminuyen muchísimo, como si alguien bajara el volumen de la razón. Es por eso que, en los primeros meses de enamoramiento, la parte racional parece apagarse. No analizamos demasiado, no calculamos riesgos, no pensamos en lo que podría salir mal. Lo que domina es la emoción, la pasión, la ilusión. Nos sentimos con una fuerza extraordinaria, capaces de mover montañas, de enfrentar cualquier obstáculo. Nada nos detiene porque estamos bajo el influjo de esa química que nos hace ver el mundo con otros ojos. De ahí nacen frases tan intensas como "contigo pan y cebolla" o "el mundo es nuestro". No importa si la situación es difícil, si no hay dinero, si no hay estabilidad, lo que sentimos es que mientras la otra persona esté a nuestro lado todo es posible. En ese estado de euforia amorosa, el cerebro nos empuja a lanzarnos sin frenos, sin cuestionamientos, con una confianza que rara vez sentimos en otras áreas de la vida. Y aunque desde fuera pueda parecer irracional, esa fase cumple un propósito profundo: permitirnos conectar, entregarnos y descubrir aspectos de nosotros mismos que, de otra manera, permanecerían ocultos. Es como si la vida, a través de esta química interna, nos diera la oportunidad de experimentar lo ilimitado, aunque sea por un tiempo. En la juventud, a los 20 años, solemos estar llenos de sueños y expectativas. Las preguntas que nos rondan la cabeza giran en torno al inicio de la vida adulta: ¿con quién voy a compartir mis días? ¿Qué profesión o camino voy a elegir? ¿Cómo voy a sostenerme económicamente? ¿De qué manera quiero vivir mi libertad? Es una etapa marcada por la búsqueda, por el deseo de experimentar, por la necesidad de probar caminos aunque no tengamos todas las respuestas. Cada decisión parece definitiva, pero en realidad es solo el comienzo de una exploración. Sin embargo, cuando llegamos a los 40, la vida nos da la vuelta como un espejo que nos obliga a mirarnos más profundamente.
las preguntas son casi las mismas, pero cambian en su enfoque y en su peso. Ya no pensamos solo en cómo voy a vivir, sino en cómo quiero que sea el resto de mi vida. Aparece la conciencia del tiempo, la noción de que la existencia no es infinita, y con ello surgen cuestionamientos como, ¿dónde me voy a morir? ¿Con quién quiero compartir ese tramo final? ¿Para qué me voy a morir? Estas preguntas no son trágicas, aunque puedan sonar así. Más bien son un llamado a replantearnos, ¿quiero seguir los próximos 10 o 20 años igual que hasta ahora? ¿Estoy viviendo en coherencia con lo que realmente deseo o simplemente sobrevivo? A los 40, muchas personas se dan cuenta de que han vivido según las expectativas de otros, la familia, la sociedad, el trabajo, y no necesariamente según su propia verdad. Este punto de inflexión es poderoso porque nos da la oportunidad de elegir de nuevo. Es como un segundo nacimiento, pero con la ventaja de que ya no somos ingenuos, ya tenemos experiencia. Podemos mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿qué me funcionó y qué no? ¿Qué quiero conservar y qué necesito soltar? Y, sobre todo, podemos decidir con más claridad cómo queremos vivir la segunda mitad de nuestra vida, con más conciencia, con más amor propio, con más autenticidad. Definitiva. Por eso es tan importante detenerse, reflexionar, si es necesario, reescribir el guión. Porque lo que decidamos en este punto puede marcar la diferencia entre envejecer resignados o vivir los siguientes años con plenitud y propósito. Y sí, es muy probable que nos enamoremos, y la verdad es que no importa tanto de quién. Creemos que es fundamental que el otro nos guste, que lo admiremos, que tenga ciertas cualidades, pero en realidad lo importante no es el otro, es lo que descubrimos dentro de nosotros. Porque el cerebro utiliza este fenómeno químico para llevarnos a un profundo autoconocimiento. Cuando ya hemos descubierto lo que necesitábamos descubrir de nosotros mismos a través del enamoramiento, la intensidad química del cerebro empieza a disminuir. Los neurotransmisores dejan de bombardearnos con euforia, y entonces llega un momento crucial, vemos al otro como realmente es, con sus virtudes, pero también con sus defectos. Ya no lo idealizamos tanto, ya no lo colocamos en un pedestal, porque la bruma de la química se disipa y aparece la realidad. Este es el punto donde muchas relaciones se ponen a prueba. Algunas se fortalecen, porque aprendemos a amar desde la verdad y no desde la ilusión. Otras se quiebran, porque lo que nos sostenía era solo el efecto químico del enamoramiento inicial. Aquí comienza otro tipo de relación, más madura, más consciente. Una relación que ya no depende únicamente de la pasión desenfrenada, sino de la decisión de quedarse, de construir, de aceptar al otro como un ser humano completo, con sombras y luces. Ese es el verdadero amor, el que trasciende la química y se convierte en elección. En contraste, cuando nos enamoramos no de una persona real sino de una fantasía, el proceso se alarga porque siempre podemos modificar ese ideal en nuestra mente. Ajustamos las características del otro a nuestra conveniencia para que se mantenga perfecto en nuestra imaginación. Y como nunca tenemos que enfrentarnos a sus defectos reales, la ilusión permanece intacta. Esto explica por qué los amores platónicos pueden durar toda la vida. Como la otra persona no está realmente presente en la relación, no hay espacio para decepciones. En nuestra mente, ese amor es inmaculado, idealizado, libre de contradicciones. Y en cierto sentido, lo que amamos no es al otro, sino a la versión que nosotros mismos hemos creado. Este fenómeno tiene un doble filo. Por un lado, puede darnos fuerza, inspiración y hasta motivación para crecer, porque esa fantasía nos empuja a soñar y a mantener vivo un sentimiento. Pero por otro, puede convertirse en una trampa, porque nos hace huir de la realidad y nos impide relacionarnos de manera auténtica con seres humanos de carne y hueso. Amar a alguien real implica aceptar sus imperfecciones, mientras que amar a una fantasía nos mantiene en un estado de perfección ilusoria. Al final, la diferencia está en nosotros. ¿Queremos vivir un amor que nos confronte, que nos haga crecer desde la verdad, o preferimos refugiarnos en un ideal que nunca nos desafíe? Ambas experiencias son válidas, pero solo una de ellas nos permite evolucionar profundamente. Lo mismo pasa con los amores imposibles. Nos duele que el otro no nos mire, pero en realidad lo que duele no es la indiferencia ajena, sino el rechazo interno. Entonces la pregunta cambia: ¿cómo me rechazo yo a mí mismo? ¿Qué partes de mí no acepto? Las respuestas están dentro, nunca afuera. Nuestra sabiduría es intrínseca. Y aquí entra otra verdad: la necesidad siempre está acompañada de carencia.
Cuando actuamos desde necesito que me elijan, necesito ese trabajo, necesito que me llamen, estamos diciéndole a la vida que, sin eso, no somos suficientes. Esa vibración pide migajas, no plenitud. Por eso, cuando tomamos decisiones desde la urgencia o el miedo a perder, lo que llega suele ser una limosna, relaciones a medias, ofertas que no nos respetan, acuerdos en los que damos mucho y recibimos poco. Es una economía emocional de saldo que termina cobrándose intereses altísimos en autoestima y paz mental. La carencia repite su patrón como un eco. Hoy es la pareja que no se compromete, mañana es el jefe que no reconoce, pasado, el proyecto que paga menos de lo que vales. No es que la vida conspire en contra, es que mi punto de partida fue la necesidad. Si pido desde no tengo, recibo confirmaciones de no hay. Si pido desde no me alcanza, la realidad responde no alcanza. Por eso duele tanto y por eso se repite, la vida nos pone el espejo una y otra vez hasta que decidimos cambiar el lugar desde donde pedimos. Cambiar no es endurecer el corazón, es cambiar el origen de la decisión. En vez de decidir desde el vacío, acepto esto para no quedarme sola, digo que sí para no perder la oportunidad, empiezo a decidir desde la suficiencia, elijo lo que me honra, elijo lo que está alineado con mi paz. Elijo esperar lo que sí es para mí. Esa sola declaración interna desplaza la necesidad y abre espacio a opciones que antes no veía. Porque la abundancia no llega como premio, llega como consecuencia de estándares claros y de amor propio practicado. En lo cotidiano, se nota. Cuando la decisión nace de la necesidad, siento urgencia, ansiedad, miedo, entrego mi poder al resultado y me olvido de mí. Cuando nace de la abundancia, hay calma, incluso si hay incertidumbre, puedo decir no sin culpa, puedo sostener mis límites sin castigarme. No es magia, es coherencia. Y la coherencia tiene un efecto magnético, atrae lo que puede convivir con mi nuevo estándar y filtra lo que solo alimentaba mi carencia. Esto no significa que deje de pedir ayuda o de desear. Significa que dejo de mendigar. Puedo querer una relación, pero no a costa de mi dignidad. Puedo querer ese trabajo, pero no a cualquier precio. Puedo querer crecer, pero no desde el miedo a no ser suficiente. Cuando elijo desde la plenitud, él no deja de ser pérdida y se convierte en protección. Y entonces, la vida ya no me entrega limosnas, me encuentra preparada para recibir lo que sí está a mi altura. Si hoy descubro que mis decisiones han nacido de la necesidad, no me culpo, me observo. Reconozco dónde se originó esa urgencia, una herida, una creencia antigua, una historia familiar, y me abrazo. Al hacerlo, el ciclo se ablanda y aparece una nueva posibilidad, decidir distinto. Porque la repetición no termina cuando por fin me dan lo que pido, termina cuando yo dejo de pedirlo desde la carencia y empiezo a elegirlo desde la abundancia. Ahí, el rechazo deja de doler como sentencia y empieza a doler como señal. Y yo, en lugar de perseguir migajas, empiezo a poner la mesa para un banquete al que me invito primero a mí. En nuestra cultura está mal estar mal. Se nos ha enseñado desde pequeños que mostrar enojo, tristeza, miedo o confusión es un signo de debilidad. Parece que solo se valida si siempre estamos felices, riendo, compartiendo con amigos, produciendo, alcanzando metas, exhibiendo éxito. Y como resultado, aprendemos a disfrazar nuestras emociones, a guardarlas bajo llave o a fingir que no existen. Pero la verdad es que ese disfraz no las elimina, solo las reprime y las deja crecer en la sombra. Las emociones, en realidad, son mensajes. Son como un correo electrónico que nuestro inconsciente envía a nuestro consciente para decirnos, aquí hay algo pendiente, atiéndeme. Cada emoción trae información de nuestras memorias, de nuestras experiencias pasadas y de las creencias que hemos formado a lo largo de la vida. La tristeza puede estar mostrándome que necesito soltar, el enojo puede señalar que un límite fue cruzado, el miedo puede advertirme que estoy frente a lo desconocido y que debo preparar mis recursos internos. Sin embargo, como culturalmente está mal estar mal, terminamos borrando esos correos sin leerlos. Nos distraemos con trabajo, con redes sociales, con compras, con relaciones, con cualquier cosa que tape lo que sentimos. El problema es que, al ignorar ese mensaje, no resolvemos la raíz, la emoción se repite, se intensifica y vuelve una y otra vez hasta que nos atrevemos a mirarla de frente. Las emociones no son enemigas, son brújulas. No vienen a destruirnos, sino a mostrarnos dónde está la herida que necesita atención.
Si aprendemos a verlas como mensajeras en lugar de como amenazas, dejan de ser un peso y se convierten en herramientas de autoconocimiento. Cada enojo, cada tristeza, cada confusión, en lugar de ser un fracaso, puede ser una invitación a sanar, a revisar mis creencias y a transformar mi manera de relacionarme con la vida. Aceptar esto cambia por completo nuestra perspectiva. Ya no se trata de estar mal está mal, sino de entender que estar mal es humano, que cada emoción cumple una función y que el verdadero poder está en escucharlas, no en reprimirlas. Cuando alguien no nos corresponde y sentimos dolor, casi siempre creemos que esa persona es la causa. Pero en realidad lo que ocurre es que se activa una herida previa, una memoria emocional que ya existía en nosotros. El otro solo la toca. Por eso duele desproporcionadamente. No es solo ese mensaje que no llegó, esa cita que no ocurrió o esa promesa incumplida, es la acumulación de recuerdos en los que nos sentimos poco vistos, poco elegidos, poco suficientes. El sistema nervioso reconoce el patrón y dispara la alarma. Nuestra reacción automática suele ser rechazar la emoción, patearla, distraernos, trabajo de más, redes, comida, compras, conversaciones interminables, todo con tal de no sentir. Pero la emoción ignorada no se va, se guarda, busca otra salida, regresa con más fuerza. Es un correo sin leer que vuelve a la bandeja de entrada hasta que lo abrimos. Hay dos caminos. El primero es el más común, dejar que duela tanto que no quede alternativa más que cambiar. Ese camino es válido, pero es duro porque esperamos a que la realidad nos rompa. El segundo es el camino consciente, reflexionar y transformar nuestras creencias antes de que el dolor sea insoportable. ¿Cómo se hace en la práctica? Primero, pausa. Respira y nombra lo que sientes. Esto es rechazo, esto es miedo, esto es tristeza. Nombrar baja la intensidad. Segundo, localiza en el cuerpo donde vive la emoción, pecho, garganta, estómago, y quédate ahí respirando sin huir. Tercero, pregúntate, ¿cuándo sentí algo similar por primera vez? No busques una respuesta perfecta, deja que surja una escena, una frase, una sensación antigua. Ahí suele estar la creencia raíz: no soy suficiente, si no complazco, me abandonan, mis necesidades molestan. Cuando la creencia aparece, no la pelees, abrázala. Dite con honestidad: te veo. Entiendo por qué te formaste. Me protegiste. Y luego ofrece una nueva posibilidad: hoy elijo otra historia. La reescritura no es un eslogan vacío, se aterriza en acciones pequeñas y coherentes, límites claros, no perseguir, no rogar, elegir espacios donde sí hay reciprocidad. Y si la emoción vuelve, volverá, no es fracaso, es la señal de que el camino neuronal antiguo está acostumbrado a activarse. Cada vez que respiras, nombras y eliges distinto, lo debilitas un poco más. También ayuda a poner el escenario en su justa medida. El otro no me corresponde y eso duele, pero no define mi valor. Lo que define mi valor es cómo me trato cuando algo no sale como quería. Si me abandono para perseguir, refuerzo la herida. Si me sostengo, abro espacio para relaciones que sí puedan encontrarse conmigo. La reflexión, entonces, no es intelectualizar, es convertir el dolor en información útil. ¿Qué necesito? ¿Qué límite debo honrar? ¿Qué trato merezco? Y actuar en consecuencia. Al final, ambos caminos transforman, el del dolor que desborda y nos obliga, y el de la conciencia que elige antes. La invitación es a tomar el segundo cada vez que puedas, abrir el correo emocional, leerlo, agradecer el mensaje y responder con amor propio. Así, el ciclo deja de repetirse por inercia y empieza a renovarse por decisión. La verdadera salida no es huir de la emoción, sino abrazarla. Eso significa dejar de verla como enemiga y comenzar a reconocerla como una parte de nosotros que pide ser escuchada. Admitirla y aceptarla es el primer paso, reconocer que lo que siento me pertenece, que no fue culpa del otro, que no depende de lo que alguien hizo o dejó de hacer, sino de una herida más antigua que vive en mí. Ese dolor, aunque incómodo, es un mensajero. Si me permito sentirlo en lugar de rechazarlo, puedo preguntarle: ¿qué vienes a mostrarme? ¿Qué creencia está escondida detrás de esta reacción? Muchas veces, lo que descubrimos no es algo nuevo, sino algo que hemos cargado durante años: la sensación de no ser suficientes, el miedo a ser abandonados, la idea de que el amor se gana y no se merece. Cuando me digo a mí mismo: te amo, sé que tienes algo importante que mostrarme,
estoy lista para escucharte, lo que hago es abrir un espacio de compasión interior. Ya no me peleo con lo que siento, ya no intento taparlo con distracciones, ya no lo convierto en vergüenza o culpa. Lo transformo en un puente hacia mi propio autoconocimiento. Y es ahí donde ocurre el cambio real. La emoción deja de repetirse con tanta fuerza porque ya cumplió su función de avisarme lo que estaba oculto. Abrazar la emoción no significa regodearse en el dolor, sino integrarlo. Es como tomar a un niño herido y decirle, estoy aquí, no estás solo, no tengo prisa por sacarte de aquí, podemos sanar juntos. En ese acto de aceptación, se disuelve el rechazo interno que tanto nos hacía sufrir. La transformación sucede porque, al aceptar y amar lo que sentimos, dejamos de darle poder al afuera. El otro ya no tiene la llave de mi bienestar, porque el trabajo lo hago yo dentro de mí. Y entonces, lo que antes me desestabilizaba, ahora se convierte en una oportunidad de crecimiento. La emoción deja de ser un obstáculo y se transforma en maestra. Ese es el verdadero regalo de abrazar lo que sentimos. Aprendemos que no hay que eliminar las emociones incómodas, sino escucharlas, honrarlas y dejar que nos guíen hacia la raíz de nuestras creencias. Y una vez que tocamos esa raíz, podemos reescribir nuestra historia desde el amor propio, no desde la carencia. Las emociones son, en esencia, información viva sobre nosotros mismos. Cada vez que aparece tristeza, enojo, miedo o frustración, no están ahí para castigarnos ni para limitarnos, sino para mostrarnos una memoria que pide ser sanada. Cuando dejamos de rechazarlas y en cambio las abrazamos, ocurre algo sorprendente. Esas heridas, tanto las viejas como las nuevas, comienzan a perder fuerza. Ya no dictan nuestra vida desde la sombra, porque ahora las miramos de frente con amor y conciencia. Sanar no significa olvidar, significa que aquello que antes dolía deja de tener poder sobre nosotros. Lo recordamos, pero sin sufrimiento, lo reconocemos, pero ya no nos domina. Y ahí es cuando descubrimos una nueva libertad. Podemos vivir en coherencia con lo que realmente somos, sin depender de validación externa, sin miedo a sentir, sin esconder nuestra verdad. Este proceso de abrazar las emociones es uno de los actos más valientes que podemos hacer. Porque al final, todo lo que buscamos afuera, el amor, la paz, la abundancia, solo puede brotar cuando hemos hecho las paces con nuestro interior. Y quiero dejarte con esto en el corazón: cada emoción que sientes es un puente hacia ti mismo. No las ignores, no las patees, no las escondas. Escúchalas, abrázalas, porque son las llaves que te conducirán a tu verdadera transformación. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí compartimos reflexiones, meditaciones y herramientas para manifestar abundancia, sanar heridas y vivir con más conciencia. Únete a esta comunidad de almas que están despertando y transformando su vida día a día. Porque lo mejor de este camino es que no tienes que recorrerlo sola ni solo, aquí estamos creciendo juntos.